Porque la biodescodificación nos dice que no es lo que vives, sino cómo lo vives. Y lo sanas desde la empatía, ¿no? También desde Ujú. de tratar de entender el por qué fueron como fueron y qué vida les tocó tener a ellos. ¿Desde dónde tomas la vida? La tomas desde el miedo, desde estar a la defensiva, desde el no fluir, pretendiendo que las cosas fluyan en tu vida. Nada va a fluir si tú no realmente te conectas con tu ser. Lo que yo tenía que hacer para trabajar en mí, Lo hiciste. yo ya lo había hecho. Y parte de las constelaciones nos llevan precisamente a eso, a entender dónde estoy aquí y ahora. Para que realmente hayas Sí. perdonado, ya no tiene que doler. Exactamente. Y para No, que mientras duela, quiere decir que no has perdonado del todo. Mientras Exactamente. recuerdas a la persona y te sigue dando coraje, quiere decir que no has perdonado del todo, ¿no? Si tú cambias, cambia tu Cambia entorno. todo tu entorno. Somos un todo, Heriberto. Somos cuerpo físico, pero también somos mente y también somos emociones. Entonces, cuando trabajamos en conjunto, se puede llegar a la realización del ser. Hablemos de salud mental, la importancia de esta y de tener una red de apoyo. Hablemos de cómo un muchacho, ante los ojos de la sociedad, puede ser un delincuente, pero en realidad solo estaba pasando por malos momentos. Es tiempo de ser empático. Por eso te contaré mi versión para que sepas que no estamos locos. Solo la sociedad no está lista para escuchar esto. Soy Heriberto Villicaña y esta es la red que necesitabas, porque la red la hacemos todos. Bienvenidos a un episodio de La Red, el podcast. Antes que nada, como siempre, les pido un favor muy especial. Para que esta red se siga extendiendo, ayúdenos a compartir, a suscribirse, a darle like, a dejarnos sus comentarios, qué invitados quieren que tengamos, qué temas quieren que abordemos. Yo hoy estoy muy contento porque lo tengo por segunda vez, ya que el episodio que habíamos grabado tronó y no se pudo editar. Miguel Silva, bienvenido. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? No, pues feliz de estar aquí, Heriberto. Muchísimas gracias. Y pues mira, las cosas suceden por algo, ¿no? Para algo pasan las cosas. Sí, entonces, a darle. Oye, para la gente que no te conoce, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Ok, mi nombre es Miguel Silva, soy terapeuta holístico, me dedico a toda esta parte de la sanación energética y emocional. Esa es mi área, ya lo que tiene que ver con enfermedades físicas, a pesar de que se habla mucho de que las enfermedades tienen un origen emocional, yo nunca doy garantía de que yo te voy a curar de una enfermedad, porque no es mi área, sí quiero aclarar eso. Ahorita en lo que más me enfoco o lo que más me piden son constelaciones familiares y biodescodificación. Sanación energética. ¿Qué es sanación energética? Ok, cuando nosotros tenemos una emoción, esta emoción viene de un pensamiento y eso genera en nuestro campo vibracional o campo energético, por así decirlo, lo que la gente llama aura, se fragmenta. Y esta parte del campo energético, cuando se fragmenta, empieza a hacernos resonar con situaciones o circunstancias que no son favorables para nosotros. Entonces, siempre nos vamos a la parte emocional. Fíjate, yo al principio me rehusaba un poquito a... Estoy muy enfocado en el tema de la salud mental, ¿no? Y me rehusaba un poquito a tocar estos temas de constelaciones, de biodescodificación. Hay muchos podcasts donde abordan angelología, numerología y todo eso. Pero después dije, ok, mira, yo estoy muy enfocado no nada más en el tema de salud mental, sino también en el tema de crecimiento personal. Y si todas estas herramientas a alguien le sirve, pues abordarlas, ¿no? Y como tú bien lo mencionas y que eres muy profesional en mencionarlo, es también acudir con los profesionales, ¿no? De la salud mental. Esto es una herramienta nada más, porque esto lo mencionaste la vez pasada que habíamos grabado, ¿no? Esto se le conocen como terapias alternativas, ¿vale? Entonces, un psicólogo, un psiquiatra se van a encargar de la parte bioquímica de tu cerebro. Yo ahí no me puedo meter, no es mi área. De hecho, se me hace incluso negligente. Muchos de mis colegas lo hacen. Yo no me meto. Digo, yo creo que ahorita estamos en una época en la que cualquier persona puede opinar y te puedes meter en un gran problema por opinar de cosas que no son parte de tu área. Yo me enfoco en cómo viviste las emociones, cómo viviste este evento, porque la biodescodificación nos dice que no es lo que vives, sino cómo lo vives. Pudimos tener el mismo papá, pudimos crecer en el mismo entorno familiar y no vivir un evento de la misma manera. Entonces eso va a repercutir. ¿Cómo interpretamos cada evento que nos pasa? Entonces eso va a repercutir en mi salud, tanto emocional que en un futuro, y de hecho Freud hablaba de la somatización.
Entonces, en mi área es precisamente eso, enfocarme en cómo viviste las cosas para llegar a una liberación emocional y esto obviamente repercuta en tu campo energético para que dejes de resonar con desgracias. Y es que desgraciadamente hay mucha gente que te dice, tú ven conmigo y tienes solucionado todo, ¿no? Es muy Por triste. ejemplo, yo soy mucho de que cuando la gente acude a mi apoyo, yo siempre canalizo con un profesional de la salud mental y les digo, oye, también es más fácil que a veces... como tú bien dijiste, ahorita hay cosas químicos en el cerebro que hacen falta, que la pastillita a lo mejor que te va a dar el psiquiatra, te va a dar la gasolina para que tú puedas hacer los cambios internos que tengas que hacer, ¿no? Entonces, sí, desgraciadamente por culpa de muchos la pagamos todos, ¿no? Todos, tristemente, últimamente he visto terapias de que en una sesión liberas 30, 40 años de traumas y eso a mí se me hace negligente. Porque somos un todo, Heriberto. Somos cuerpo físico, pero también somos mente y también somos emociones. Entonces, cuando trabajamos en conjunto, se puede llegar a la realización del ser. Entonces, por eso tomé la decisión de dije, ok, vamos abordando estos temas, porque yo he visto, ya tomé, que ya me invitaron a tomar constelaciones, y vi cómo a la gente le funciona, ¿no? Entonces digo, son herramientas, vamos abordándolo, y siendo lo más objetivos y decirle, ¿sabes qué? Esto es una terapia alternativa, también acude con los profesionales de la salud mental, ¿no? Oye, pero ¿a ti qué te llevó a esto? Porque yo tengo la teoría de que los que nos dedicamos a apoyar a las personas, algo hay detrás de eso y por lo general la vida nos llevó a esto porque pasamos por una etapa difícil en nuestra vida. Sí. En mi caso fue así y en muchos casos de la gente que he tenido de invitados también ha sido así. ¿En tu caso? En mi caso fueron varias depresiones. Entonces, el hecho de vivir varias depresiones, también fui a terapia psicológica, me ayudó mucho, pero las terapias alternativas me ayudaron a darle otro enfoque a lo que había vivido. Desde la parte ya espiritual, desde la parte ya energética, me di cuenta de que yo resonaba con mucho caos, que tal vez lo resolví en terapia, pero si yo no llegaba al origen de la liberación emocional, seguía atrayendo al mismo tipo de personas, las mismas circunstancias, eran ciclos que se iban repitiendo. Entonces ya en mi última depresión, que fue allá por el 2018, a finales del 2018, ya estaba considerando el suicidio por tercera vez en mi vida. ¿Y esas depresiones por qué fueron? La primera depresión fue en la adolescencia, porque estaba viviendo cosas que a mí no me tocaba vivir. Desde niño me tocó trabajar, entonces a los 15 años yo ya me pagaba la secundaria, mi papá ya no podía porque vengo de una familia de muy bajos recursos. Entonces recuerdo muy bien haber estado en un puente queriéndome aventar porque me acababan de despedir de mi trabajo. Yo sentía que tenía que cargar con muchísimas deudas, estaba lidiando con mi sexualidad, entonces fue un todo. A mis 15 años yo ya cargaba con mucha presión y realmente ya estaba considerando aventarme de ese puente. Afortunadamente ya tenía una red de apoyo, que en este caso era una amiga, que era la única que sabía sobre mi orientación. No me atreví a hablarlo con nadie porque vengo de una familia sumamente religiosa. Entonces, vivía con culpa, vivía sintiendo que le había fallado a Dios, fallado a mis papás, me habían corrido de mi trabajo. Entonces, para mis 15 años, ahorita como adulto lo veo y digo, es una tontería, pero para un chavito de 15 años es demasiado. Es demasiado. Sí, para adultos. Quedarte sin trabajo te saca de onda. Entonces imagínate a mis 15 años saber que tengo que pagar la secundaria. La frustración de saber que no podía entrar a una prepa normal porque, pues no, o sea, mi papá no podía. Y si yo me estaba solventando la secundaria, ahora sin trabajo, menos. Entonces esa fue la primera depresión. Le marco a esta amiga, afortunadamente como que me da motivos para continuar. Y bueno, eso ahí quedó, pero no lo resolví porque en ese entonces a mí no me hablaban de terapia, a mí no me hablaban de psicólogos, a mí no me hablaban de salud emocional, nada de eso. Mi mamá, recuerdo que una vez en una discusión que tuvimos me dijo, olvídate de traumas, ponte a hacer las cosas. Entonces era el constante minimizar lo que estaba viviendo. Eso fue una. La segunda fue a mis 22, cuando terminó una relación. Me llevó a tocar fondo, pero ahí no consideré el suicidio. O sea, fue una depresión que sí me sacudió mucho, que fue cuando ya entró a toda esta parte espiritual, a toda esta parte de la angelología, la numerología y todo esto, y empiezo a entender el porqué de las cosas. Más adelante, a los 26, es cuando ya de plano le pierdo sentido, porque digo, ok, me doy cuenta de que tengo la capacidad de conseguir lo que quiero. Si me propongo algo, lo consigo.
pero ¿con quién lo voy a compartir? Y me sentía sumamente solo. Entonces fue ahí donde empecé a involucrarme en todo esto de las terapias alternativas. Oye, una de las terapias alternativas que mencionaste es las constelaciones familiares. Pero antes de pasar a eso, a mí me llamó la atención de que hiciste una llamada, ¿no? Y quiero hacer mención de esto porque a lo mejor un ser querido tuyo puede estar pasando por una situación similar. Y con el solo hecho de que la persona hable, exprese lo que traes, disminuye un 50-60% la ideación suicida, si no es que en un 70%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en esos momentos? No vemos toda la gama de posibilidades que tenemos. Tenemos visión de túnel, donde se ve una lucecita, pero se ve lejana, ¿no? Sí. Entonces, al momento de que tú hablaste con tu amiga, lo que creo que pasó, tú ahorita me dirás, ya te dio la capacidad de ver diferente el panorama, ¿no? Sí, me hizo sentir que le importaba a alguien. Yo en realidad no le marqué para pedir ayuda, yo le marqué para despedirme, porque fue la única persona que realmente sentí en ese momento que estuvo. Entonces le marqué simplemente para despedirme, ella me empezó a dar razones del por qué, y como lo comentas, o sea, tenemos una visión muy limitada, es como ver a través de una perilla, ¿se me explicó? No estás viendo el cuarto completo, tienes que abrir la puerta, y ella fue la que abrió la puerta y me dio como que razones para continuar. Aprendí a moverme dentro de ese estado emocional. En ese entonces estaba muy a la defensiva. Había heridas no resueltas, obviamente. Entonces, en todo ese proceso me convertí en una persona muy poco agradable para mi entorno. Ahora sí, vamos a constelaciones familiares. Muy bien. ¿Qué son las constelaciones familiares? Se volvió muy popular ahorita, muy famosas a raíz de la serie de Mi otra yo de Netflix, ¿no? ¿Qué son las constelaciones familiares? ¿Y son así como se ve en la serie? Ok, constelaciones familiares es un método terapéutico grupal. Yo lo hago grupal. Se pueden también hacer individuales, pero yo he visto más resultados en mis consultantes de manera grupal. ¿Te espejeas con los demás? Sí, además de que me dan más información. De hecho, me iba a traer unos muñequitos, se me olvidaron, porque también trabajamos con muñecos. Y es proyectivo. Pero ¿cuál es el asunto de aquí? Que obviamente la persona me va a hablar desde su perspectiva. ¿Sí me explico? Y se puede trabajar, no estoy demeritando el trabajo de nadie, se puede trabajar y se pueden resolver ciertos temas, pero siento que grupal abarcamos más áreas. Entonces, constelaciones familiares lo que nos ayuda es a que cada miembro de la familia ocupe su lugar dentro de un sistema. Esa es una. Dos, romper lealtades. Muchas veces tenemos lealtades inconscientes y no nos damos cuenta. ¿Qué es una lealtad? Una lealtad es un compromiso a nivel inconsciente que yo hago con algún ancestro. ¿Se me explico? Puede ser carencia, puede ser que las mujeres de este sistema estamos solteras toda la vida porque nos convertimos en un mal matriarcado, porque alguien dentro del sistema fue lo que les sirvió. Entonces vamos repitiendo historias una y otra vez dentro de nuestro sistema familiar. Y las constelaciones nos ayudan precisamente a romper esas lealtades, liberar secretos y ocupar nuestro lugar dentro del sistema. ¿Cómo funciona una constelación? Ok. Algo que regularmente les digo es que no tiene nada que ver con espiritismo. He visto muchos TikToks en los que dicen, es que es como jugar a la Ouija. No, es una terapia grupal. Rupert Sheldrake hizo mucha investigación sobre los campos morfogenéticos. ¿Qué son los campos morfogenéticos? Es el campo que le da forma a la realidad. Es un campo energético que le da forma a la realidad. Y a través de este campo energético nosotros tenemos información. Cuando una persona, cuando un consultante se sienta y empieza a explicar su historia, a nivel el inconsciente familiar abre este campo, por así decirlo, esta energía, y cada que una persona entra a interpretar, no sé, al abuelo, al papá, a la mamá, llega a este punto en el que conecta con lo que se vivió, más no quiere decir que se le metió el espíritu del abuelo, que se le metió el espíritu de nadie. Simplemente estás conectando con las memorias que quedaron ahí guardadas. Ok. Y por ejemplo, la gente llega a ti por lo general, ¿por qué? ¿Qué es lo más común que llegue? Regularmente son bloqueos. Puede ser lo económico. Es que quiero emprender un negocio y se me cae. Quiero encontrar pareja y empiezo, pero regularmente termino saboteándolas. O pasa mucho que es que todas las mujeres de mi familia han quedado viudas y yo también quedé viuda. Y ahorita mi marido está, no sé, en el hospital. Entonces, siempre hay distintos factores que son bloqueos o algo no está funcionando en mi vida. ¿Qué más
crees importante mencionar para que la gente entienda más las constelaciones familiares y para qué les puede servir? Ok. ¿Para qué les puede servir? Para, punto número 1, encontrar su lugar dentro del sistema. Muchas veces, y esto tiene que ver más con la terapia sistémica familiar, que al final de cuentas tiene que ver con constelaciones. Por ejemplo, tú estabas haciendo un papel que no te correspondía en tu sistema, ¿no? Empezaste a trabajar a muy temprana edad. Exactamente. Cuando técnicamente papá es el que tiene que tiene proveer, ajá, ¿no? Exactamente. ¿Es más o menos por ahí? Exactamente. Okay. Yo ahí, como ejemplo, no estaba ocupando mi lugar dentro del sistema, estaba ocupando el lugar de un adulto. ¿Sí me explico? Entonces, constelaciones, si te tocó a ti desde niño o desde niña trabajar, constelaciones te ayuda a ocupar tu lugar y sanar a ese niño, porque al final de cuentas, llámese niño o adolescente, quedó herido. Ya desde adultos decimos, ya lo superé, ya lo dejé atrás, perdoné a mis papás. Sí, pero hay un proceso, tiene que haber un proceso para llegar al perdón. Y este proceso es reconocer lo que viviste, cómo lo viviste, entender que hay frustración, que hay enojo, que hay tristeza para resolverlo. Y una vez que tú lo resuelves, entonces ya puedes ocupar tu lugar dentro del sistema. Y esa es una. Por ejemplo, ¿cuántos casos no hay que papá fallece y a uno de los hijos se le elige para que se haga cargo de los hermanos y apoya a la mamá? Ahí ya está ocupando su lugar, el lugar de papá, y deja vacío su lugar de hijo. Por lo tanto, ¿cómo le puede afectar a nivel personal esto? Va a tener una familia y va a ser el típico marido que es papá de la esposa, no es esposo. O va a ser un papá ausente para los hijos, emocionalmente, porque él inconscientemente ya tiene una familia, que en este caso es mamá y los hermanos. O me ha tocado casos que ya están cansados cuando son esas personas. Son papás ya reales, o sea, ya tienen hijos, ya están casados porque ya fueron papás, ¿no? Exactamente. Oye, ahorita mencionaste la palabra perdón. Si en la constelación familiar no perdonan, ¿funciona? ¿O el perdón es la clave? Para llegar a perdonar es un proceso. Es algo que siempre le digo a mis consultantes. Y Bert Hellinger, el creador de las constelaciones, hablaba de que quiénes somos nosotros para perdonar. ¿Quién soy yo para perdonar la historia de mi papá? La historia de mamá. ¿Se me explico? No podemos. No puedes. Porque tú no estabas, tú no sabes lo que vivieron, pero llegamos al punto de reconciliación, ¿vale? No es perdonar, es honrar. Tal vez sí me hiciste mucho daño, en este momento no te puedo perdonar, pero te honro y te doy lugar dentro de mi sistema porque tengo que tomarte. Tenemos que tomar a mamá y papá para tomar la vida. Si tú no tomas a mamá y papá, no va a haber manera de que tú progreses en la vida. No hay manera. Y si progresas, vas a ir desde estar a la defensiva, desde lo lograste, pero vas a lograr las cosas desde el orgullo, desde el ya ven, me dijeron que no podía y sí pude. Eso no es plenitud. Yo creo que un éxito no se disfruta de esa manera. Porque viene desde el ego, no desde el ser. Sí se disfruta también, yo digo, ¿no? Bueno, te voy a decir por qué, ¿no? A mí me fascina que me digan que no, güey. Que no puedo, que no lo haga, ¿no? Para demostrarme que sí puedo y para demostrarle a la gente que sí puedo. Y es mi gasolina, ¿no? Y me hace sentir bien cuando lo logro. Por ejemplo, a mí me dijeron que no iba a terminar una carrera universitaria, que la secundaria casi imposible, la carrera universitaria, pues descartada, ¿no? Sí. Y pues soy egresado de la Universidad Panamericana. Para mí fue un gran logro, ¿no? Pero fue mi motor el que la gente me dijera, no puedes. Ah, ojo. Pero aquí tú le estás dando un enfoque de ti para ti. Ah, sí. ¿Cuántas personas y no lo hacen? Y de rebote callaba hocicos. Sí. Pero eso ya es por añadidura. Sí, claro, ¿Sí claro. me entiendes? Pero no es tu motor el ir callando bocas. Tu motor es demostrarte. Es demostrarme que puedo. Y hay mucha gente allá afuera que sí lo hace desde el les quiero callar la boca. Ah, no, porque la callas, pero tú sigues estando incompleto. Ajá, porque ya hay una desconexión del ser. O sea, realmente no estás alineado con tu propósito. Estás alineado con querer demostrar allá afuera. Entonces, tu poder personal, ¿dónde está? ¿Adentro o afuera? ¿Sí me entiendes? Ok. Entonces, una constelación es precisamente para eso. Logro las cosas desde tomar a papá y tomar a mamá. Y ojo, hay que entender una cosa. No es... Siempre les hablo de tomar a papá o reconciliarte con papá y reconciliarte con mamá. No es sanar la relación, porque muchas relaciones están fracturadas. Hay papás que abusan, hay papás que golpean, hay mamás que castran, hay mamás que abandonan. ¿Se me explico? Es sanar lo que mamá y papá debieron representar para mí. Y lo sanas desde la empatía, ¿no? También desde tratar de entender el por qué fueron como fueron y qué vida les tocó tener a ellos, ¿no? Te lo juro. O sea, me ha tocado pacientes o consultantes que van y van... ¿Se pueden decir malas palabras? Sí, claro. Van encabronados con mamá y papá.
Entonces, ya cuando se dan cuenta en la constelación de que tal vez papá sufrió abuso, de que me ha tocado casos, o sea, tuve un caso hace mucho de una chava que no podía ver a papá y se dio cuenta de que su papá fue abusado y fue regalado, fue excluido de su sistema familiar. Entonces, eso como que le dio clic de decir, ok, mi papá tampoco la tuvo fácil. No lo perdono, no lo quiero en mi vida, pero ya entiendo. Y ya es un paso para llegar al perdón. Un proceso de perdón lleva años. Un proceso de perdón no es nada más, ya te perdono, ya te suelto. No, lleva años. No, porque para que realmente hayas perdonado ya no tiene que doler. Exactamente. Y para no, que mientras duela quiere decir que no has perdonado del todo. Mientras Exactamente. recuerdas a la persona y te sigue dando coraje, quiere decir que no has perdonado del todo, ¿no? Entonces, para llegar a ese punto, tienes que reconocer que estás enojado. Y te tengo noticias. El enojo es una máscara que pone la tristeza para defenderse. Entonces, primero tienes que vivir tu enojo para que una vez que vivas tu enojo, entiendas por qué estás triste y por qué estás lastimado. Y cuando entiendes el por qué estás lastimado, logras abrazar esta parte tuya, logras sanarla, entendiendo ya la historia del otro, entendiendo tu historia, y es cuando ya lo puedes soltar. Y perdonar no quiere decir que quieras a la persona en tu vida. Perdonar no quiere decir que quieras tener una convivencia. Simplemente te suelto porque no quiero que esto siga teniendo más peso en mi vida. Y el perdón es para uno, ¿no? Para uno. No es para tu bienestar, porque al otro no le va a hacer ni bien ni mal que tú lo ¿Cuántas personas perdones, ¿no? de las que nos han jodido se han disculpado por jodernos? Ninguna. Bueno, muy pocas. Yo. Tú sí. Cuando empecé con lo de mi libro, yo me di cuenta que muchas cosas las tenía bloqueadas. Yo sabía que había hecho daño, mas no recordaba la cantidad del daño que había hecho y a tanta gente, ¿no? Entonces me fui a hacer investigación de campo a los Mochis para recordar quién había sido el Heriberto de adolescente y todo lo que había hecho. Y entre la gente que busqué para pedirle perdón y pedirle su testimonio, fue a gente que le hice bullying, a maestros, a coordinadores, a tíos, a amigos. Y les dije, ¿sabes qué? Les pido perdón por todo lo que les hice. Momento. Estaba pasando por todo esto. Ahorita estoy haciendo un libro basado en mi vida y quiero concientizar sobre la importancia que tiene la salud mental y sobre la importancia que tiene la familia como red de apoyo. Pero me gustaría saber cómo lo vivieron ustedes, ¿no? Y tuve la fortuna de que todo el mundo me perdonó y todo el mundo me dio su testimonio para mi libro, ¿no? Y la gente me pregunta, oye, ¿y si no te hubieran perdonado? Ya no es problema mío. Ya no puedo hacer nada. Lo que yo tenía que hacer para trabajar en mí, yo ya lo había hecho. Y lo resolviste. Y lo resolviste tú. Pero no toda la gente tiene ese nivel de conciencia o llega a ese nivel de conciencia. Entonces, por eso digo, o sea, muy pocas personas realmente se acercan a perdonar por el daño que nos hicieron, a pedirnos perdón por el daño que nos hicieron. Entonces, ¿cuánto permitimos que esto siga teniendo peso en mi vida al grado de llevarme a la frustración, de estar a la defensiva? Escucho mucho esta parte de no confiar en nadie. A mí me ha partido la madre muchas personas que yo les he dado espacio en mi vida y me dicen, es que ¿cómo sigues confiando en la gente? Porque yo no le voy a regalar a alguien mi capacidad de confiar solamente porque no sus valores, comprometió sus valores. ¿Sí me explico? Y perderte la oportunidad de conocer realmente gente confiable por culpa de alguien más, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy igual que tú. Yo siempre, me hagan lo que me hagan, yo confío en todos, mientras no me hagan nada. Sí, no ya haciéndome algo, ya tomo decisiones. Pero sí, o sea, por culpa de uno juzgar a todos y creer que todo el mundo va a ser igual, te puedes perder de cosas maravillosas. Sí, te cierras a la vida. Entonces ya desde dónde te vas moviendo en la vida. No, y estás viviendo con miedo. Porque estás viviendo cuidándote. Por eso digo, ¿desde dónde tomas la vida? La tomas desde el miedo, desde estar a la defensiva, desde el no fluir, pretendiendo que las cosas fluyan en tu vida. Nada va a fluir si tú no realmente te conectas con tu ser. Y parte de las constelaciones nos llevan precisamente a eso, a entender dónde estoy aquí y ahora. Y qué me ha llevado, qué decisiones conscientes o inconscientes he tomado para estar en el punto en el que estoy hoy en día. Sí, porque somos la suma de las decisiones que hemos tomado, ¿no? Incluso de las que el miedo nos ha llevado a no tomar. Sí, claro. Pero el no tomar una decisión es una decisión. ¿No? Oye,
¿Cómo es el proceso de una constelación? ¿En qué consiste? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se...? Ok, no, fíjate que a diferencia de otras terapias, no hay como que una estructura. Lo más estructurado que tenemos es que llega la persona, me comienza a compartir qué va a trabajar, y una vez que lo comparte, yo voy sacando una hipótesis. Ok, a ver, esta persona por lo que me está compartiendo, aquí pasó algo con papá, aquí pasó algo con mamá, tal vez hay algo que no se ha dicho, y ya dentro de la constelación le digo, ok, vas a elegir a alguien que represente, no sé. Ha habido personas que van a constelar el cáncer. Siempre les digo, yo no curo cáncer. De eso se encarga el doctor. ¿Quieres saber el origen emocional de dónde se originó el cáncer? Adelante. Porque sí no es de que nada más una persona, o sea, varias personas dentro de su familia han tenido el mismo tipo de cáncer. Ok, vamos viendo qué pasó en el sistema para lograr reconciliar eso. Y esto tal vez aporte. He tenido casos, por ejemplo, tengo el caso de que en mis prácticas una chava le detectaron diabetes. Trabajamos y a los 15 días volvió a ir a los análisis y ya no tenía. Pero yo aún así, a pesar de tener ese caso, yo no puedo darle garantía a todos porque todos somos distintos. Entonces, la persona elige, no sé, que represente al cáncer, ¿no? O elige a un representante que represente al cáncer, otro que representa a mamá, otro que representa a papá. Dependiendo los elementos que me vaya dando en la entrevista, le digo que elija a alguien que represente algo. Entonces ya la persona se sienta, empiezo a trabajar yo y con base a hacer preguntas y decir frases sanadoras, empiezo a ver por dónde se va la constelación. Entonces entiendo dónde se originó. Le voy preguntando a la persona, oye, ¿con tu familia pasó esto? Oye, ¿a quién excluyeron? No sé, ¿a quién despojaron? Esos son ejemplos. Y ya la persona se va haciendo consciente de, pues a mi abuelo le pasó esto y esto y esto. Ok, entonces muy probablemente venga por aquí. Entonces, ese es el desarrollo que se lleva dentro de una constelación. ¿Qué otro tipo de casos nos podrías compartir que hayas considerado interesantes en todos estos años que llevas? Ok, no puedo compartir mucho porque siempre les digo que todo es confidencial, pero... No, digo, al final de cuentas el nombre no se dice y los problemas de los seres humanos son por lo general muy similares, ¿no? Muy bien. Hubo un caso que se me llamó mucho la atención de una chava que había tenido abuso de su papá y obviamente no lo podía ver. Y cuando lo trabajamos en constelaciones, le pregunté, ella ha constelado 2 veces conmigo. Y pues obviamente yo no me acuerdo de todos los casos, pero las 2 veces ha salido que su papá fue abusado. Y ella es la única que sabe esa historia. Entonces, ya cuando lo hablamos, ya cuando lo expresó, se dio cuenta de que el papá había sido abusado, pero también la persona que lo abusó también había sido abusado. O sea, se puso a indagar, a investigar. Ajá. Entonces, ya cuando sí, porque era un pueblito, entonces en el pueblito ya ves que todos se conocen y resulta que la persona que abusó de este señor también había sido abusado y él también abusó de su hija. Entonces, el hecho de mantener en secreto algo como el abuso va perpetuándose porque es algo de lo que se tiene que hablar. ¿Y por qué no se habla? Porque genera miedo, porque genera vergüenza y algo que siempre les digo, todo secreto viene desde el amor. Yo puedo guardarme el secreto de que fui abusado porque no quiero que mis padres reaccionen. No quiero poner a mis papás en un estado de alerta y generarles problemas. Como niño, ¿se me explico? Pero, por ejemplo, si tú ocultas un secreto, pero a ti no te afecta emocionalmente el ocultarlo, de todas maneras impacta. ¿Cómo? Dame un ejemplo. Por ejemplo, en el caso del abuso, ¿no? Ok. Digamos, yo fui abusado. Y a mí ya no me afecta, yo lo tengo superado y simplemente no creo necesario platicárselo a mis hijos. Muy probablemente tus hijos revivan la historia. Alguno de tus hijos o se convierta en perpetrador. ¿Por qué? Porque es algo de lo que se tiene que hablar. Si en su momento no lo hablaste, o sea, tal vez si ahorita lo superaste desde tu parte consciente, pero en el momento fue algo que generó dolor, fue algo que generó vergüenza, fue algo que generó indignación. O sea, volvemos a lo mismo, es cómo vives el evento en el momento. Tal vez más adelante lo superamos y avanzamos y decidimos continuar con nuestra vida, pero si no se habla, es algo que se queda. La epigenética nos dice que todo evento doloroso queda guardado en el ADN. No solamente el color del cabello. Pero la epigenética es, por ejemplo, si el abuso fue, digamos, después de que nacieron tus hijos, ya no aplica la epigenética ahí, ¿no? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, si el abuso hubiera sido, digamos que me abusaron de mí, hubieran abusado de mí ya con mis hijos, ya habiendo nacido, ya no aplica la epigenética, ¿no? Aplicaría si hubiera sido el abuso antes de yo tener mis hijos. O sea, si ya eres papá. Si ya soy papá y abusan de mí, siendo ya papá, ahí ya no aplica la epigenética, ¿no? Tendría que haber sido el abuso antes de haber sido papá. Ok, pero dentro de la conciencia familiar,
hubo algo, ¿sí me entiendes? O sea, dentro de la conciencia familiar, que se encarga de conectar a todos los seres humanos como individuos, queda esa memoria. Entonces, alguien, tal vez no lo repitan tus hijos, pero alguien dentro del sistema lo va a repetir. Porque es algo, repito, de lo que se tiene que hablar, porque genera humillación y algo doloroso dentro del sistema. Cuando se estudió lo de los campos morfogenéticos y todo esto de la epigenética, hicieron un experimento con simios. A unos los enseñaron a lavar papas. Y toda esta colonia de simios aprendió a lavar esas papas. Se dieron cuenta de que por ser de la misma especie, a otros que tenían otro lado que jamás habían tenido contacto con estos, aprendieron lo mismo. ¿Por qué? Porque se comparten memorias por el hecho de ser la misma especie. Okay. Entonces, se ha demostrado que sí se comparte. Es algo de lo que habla Jacobo Greenberg. Eso. Okay. También. Ok. La otra estaba viendo el documental de Jacobo Greenberg que está en Netflix, ¿no? Y me pasó algo bien raro, güey. Me quedé dormido y de repente, güey, literalmente sentí un golpe en el codo. Y que me empujaron y se oyó. Me pegué un susto y me levanté medio molesto. Pensé que había sido mi mujer. Dije, ya le dije, oye, pero no me despiertes de esa manera, ¿no? Y no había nadie en el cuarto, güey. Me saqué de onda. Y ayer, bien curioso, ayer grabé podcast también en el otro estudio donde grabo. Y de repente estaba grabando con mi mujer, la tuve de invitada. Y tanto mi mujer como el ingeniero de audio y yo escuchamos un ronquido. Wow. Y no había nadie, güey. Nadie roncó. Qué raro. Entonces, de repente hay cosas que digo, acá, que no me explico. Y soy muy incrédulo. Yo trato siempre de hallarle una lógica a las cosas. ¿Algo más que creas importante sobre constelaciones? Ok, entender que es una herramienta terapéutica alternativa, no sustituye ningún tratamiento médico ni ningún tratamiento psiquiátrico. Nos encargamos de encontrar el origen emocional y resolverlo. Ocupar su lugar dentro del sistema es indispensable. Tomar a mamá y papá es indispensable. Y repito, no es convivir con ellos. Hay papás que no supieron ser papás por sus historias, por lo que tú quieras. Pero no lo estás haciendo por ellos, lo estás haciendo por ti. Entonces, sí es importante entender que tenemos que ocupar nuestro lugar. Y parte de ocupar nuestro lugar es darme permiso de vivir una vida plena. Porque si yo me doy permiso de vivir una vida plena, esto se lo voy a llevar a las nuevas generaciones, que pueden ser hijos, sobrinos, etcétera, los descendientes del sistema. ¿Y en qué te puede afectar no ocupar tu lugar? Punto número 1, no lograr tus objetivos en la vida, no encontrar tu propósito en la vida. Y si llegases a encontrar algo que te haga feliz, va a ser para los demás. Es que yo lo hago por mis hijos. Sí, qué padre, pero ¿dónde quedas tú? No estoy hablando de que los hijos no importan. Aprendes a vivir para los demás y no para los ti. demás, al servicio, pero desde un servicio desequilibrado. Dentro de constelaciones familiares trabajamos con los órdenes del amor. Y uno de los órdenes es el dar y recibir. El dar y recibir es dar desde una parte equitativa. Y muchas veces, también algo de lo que hablaba Bert Hellinger, es a los papás no les podemos devolver la vida que nos dieron. No hay manera de que tú compenses una vida. Y la mejor manera de devolverles el que nos dieron la vida es trayendo evolución al sistema familiar. Porque fíjate, ahorita que estás mencionando esto, tengo un familiar que falleció su papá y se hizo cargo pues, de un montón de hermanos. Le fue extremadamente bien económicamente. Él no estudió, le pagó carreras a todos sus hermanos. Él fue autodidacta, fue un genio, descubrió muchas cosas por ser autodidacta, descubrió una fórmula, o sea, y hizo mucho dinero, pero toda la vida fue alcohólico. No dejó nunca el alcohol. Y ahorita se me vino a la mente por lo que estamos hablando, ¿no? De que él tomó un papel que no era, ¿no? Y muy probablemente había un conflicto con mamá. Si nunca dejó el alcohol, había conflicto con mamá. ¿Por qué? Porque se quedó en la etapa oral, la etapa de la mamá. Entonces,
muchas veces decimos, es que yo amo a mi mamá, es que mi mamá lo ha dado todo desde que mi papá nos dejó. Sí, pero hay un resentimiento inconsciente porque ella te eligió a ese papá. ¿Sí me explico? O sea, puedes amarla desde esta parte consciente, pero inconscientemente hay un resentimiento. ¿Y cómo lo ves? Con adicciones, intentos de suicidio, el alcoholismo. Pueden ser, es una hipótesis, porque luego todos, es que yo también tengo problemas con mamá, ¿por qué lo dicen? No, no estamos diagnosticando nada, son hipótesis, entonces muy probablemente en su caso haya un resentimiento, hubiese habido un resentimiento con mamá. Pudo haber Entonces, sido el él caso. a lo mejor al no sanar esta parte de haber tomado un lugar que no le correspondía, también pudo haber sido que no haya sido feliz y por eso también pudo haber sido... Porque nunca encontró su propósito. Muchas veces creemos, repito, hablamos desde nuestras carencias, creemos que el mayor éxito es tener dinero, es tener lujos, es tener fama. Tal vez eso es lo que a ti te hace sentir realizado, pero ¿cuántas personas que realmente están en esta parte dicen es que eso no lo es todo? Porque te das cuenta de lo que realmente necesitas, ¿sí me entiendes? Entonces, todos somos individuos, cada quien tiene una imagen del éxito muy distinta y pues él tuvo la oportunidad de darle a los demás, pero nunca se dio a sí mismo porque nunca lo enseñaron a verse. Y fíjate qué importante ahorita lo que dijiste de tener un propósito, ¿no? Y ya lo he platicado yo en algunos de los episodios. Yo siempre he dicho que yo en el momento que me vaya, yo me doy por bien servido y me voy feliz, ¿no? Y me acuerdo que mi mujer me decía cuando yo le platicaba esto, que me decía, sí, pero eres papá, tus hijos, piensa en tus hijos. Digo, pues es que en el momento que me vaya yo no está en mí. No es algo que tú controles. Y yo ya, pues muerto, yo ya no voy a estar preocupado. Y ahí va a ser bronca de ustedes, ¿no? Y cuando ya empecé, ahorita que publiqué mi libro, que me dediqué a apoyar a las personas, sigo pensando lo mismo, que en el momento que me vaya me doy por bien servido. Pero ahora digo, ojalá dure lo más que pueda durar, ¿no? ¿Por qué? Porque encontré mi propósito. Algo que yo, ya eso es por mi cuenta, que es lo que me ha ayudado y me ha traído por todo este camino, es la cábala. La cábala es lo que más ha funcionado para mí y porque la cábala me enseñó que si yo me alineo con mi propósito, no tengo que estar persiguiendo, todo llega por añadidura. ¿Qué es la cábala? Cábala es una filosofía, por así decirlo. Se le considera la tecnología del alma. Se considera judía porque los judíos son los que más apegados están a esto, pero esto no, puede ser cristiano, musulmán, judío y no causa conflicto en tus creencias. Kabbalah se encarga de descodificar lo que son las escrituras ya desde esta parte no metafórica, sino observar qué quiere decir esta metáfora y te ayuda a encaminarte con tu propósito, a encontrar tu realización personal. Y es lo que a mí en lo personal me ha funcionado muchísimo porque me he dado cuenta cuántas veces, desde dónde me muevo por el ego, y cuántas veces realmente estoy conectado con el alma. El ego es necesario. Dentro de la espiritualidad nos dicen, tienes que deshacerte de tu ego. Vivimos en un mundo dual. Si tú te deshaces del ego, te van a partir la madre. Te van a partir la madre. Por siempre les digo, el ego es necesario, pero el ego es como un perro. Sacas a pasear al perro. ¿Quién pasea al perro? ¿Tú al perro o el perro a ti? Entonces tienes que tener control sobre tu ego y utilizarlo como una herramienta para lograr tus objetivos, porque ya cuando te encarrilas con tu propósito, entiendes tu propósito como alma y entonces ya puedes trabajar de la mano con el ego para llegar a donde quieres llegar. Y por ejemplo, ahorita que estás hablando de eso, yo me acuerdo cuando inicié a crear el contenido, ¿no? Yo lo hice con el afán de aportar. Nunca pensé en monetizar. Porque tu objetivo era ese. Y a la semana estaba monetizando en Facebook y en YouTube en un mes, ¿no? Entonces, muchas de las cosas se me han dado así, ¿no? Por ejemplo, yo organizo jornadas de salud mental y me decía mi mamá, oye, Eric, pues cobra la entrada a la jornada. Andas mal económicamente y todavía le estás invirtiendo a la jornada. No, mamá. La jornada va a ser gratuita, le digo. Es mi manera de regresar lo afortunado que he sido yo, ¿no? Y me acuerdo que me patrocinó la Universidad Marista, fue patrocinadora y me prestó su auditorio. Para no hacerte cuento largo, yo tengo una obra de teatro. Me prestó el teatro para presentar mi obra también, ¿no? Entonces me ahorré lo de el teatro. Terminé ganando más, a lo mejor, que si hubiera
cobrado lo de la jornada. Ok, fíjate cómo estás aplicando Cábala. Cábala proviene del hebreo lekadel, que significa aprender a recibir. Como seres humanos no sabemos recibir, porque decimos, es que yo quiero dinero. Y cuando llega el dinero no llega la no te sientes pleno. Tú no querías dinero, tú querías la libertad que te da el dinero. Es que yo quiero una casa. ¿Y cuántas personas no conocemos que tienen una casa grandísima, una mansión, y se sienten vacíos? Porque tú no querías una casa, tú querías el calor de un hogar. Entonces, Kabbalah te ayuda a descodificar todo eso entendiendo qué es lo que realmente quieres. Lo material funciona y sirve y es necesario porque en Kabbalah lo llamamos vasijas de luz, que es a través de esto material que estoy recibiendo, mi alma va a recibir plenitud. ¿Sí me entiendes? Entonces, lo que tú hiciste es, y hay algo que también nos aprendí en Cábala, es cuando tú te ocupas de ayudar a los demás, dejando de lado tus necesidades, el creador se ocupa de tus necesidades. Porque tú ya estás alineado con tu propósito. Y siempre pasa, güey, que de repente, por ejemplo, en la pandemia, era de... Mi papá me dice, Eri, deja de trabajar, por favor, enciérrate, yo te voy a echar la mano con una lana. Pero pues de repente no era suficiente y soy una persona que no le gusta mucho pedir. Yo sé que si le pedía más, sin ningún problema me lo daba, ¿no? Pero de repente un primo, Eri, yo sé que a lo mejor no la estás pasando bien. Ahí te va una lana. Mi carnal, oye, carnal, ahí te va una lanita. Y un chingo de gente te echó la mano. me echó la mano, ¿no? Y así me ha pasado infinidad de veces. La otra vez, por ejemplo, se descompuso la batería del carro, la llevé al taller de un amigo y nos arregló ya la batería y nos marcó, oye, cuando vengan aquí, las llantas tienen un problema, aquí les voy a platicar cuando vengan por él para ver qué onda, ¿no? Y cuando llego por el carro, me doy cuenta que las dos llantas de enfrente las habían cambiado. Wow. Y yo, chíntratelas, ahorita ando medio ahorcado a ver cuánto sale lo de las llantas. No las cobró. ¿En No, serio? entonces, Wow. tarde que temprano todo Todo llega. Todo llega. Y se regresa. Es parte de la ley del menor esfuerzo. No tienes que esforzarte, porque si tú estás alineado con lo que tienes que hacer, todo llega. La vida te va poniendo en los lugares y las circunstancias en las que se te va a proveer. Por eso también esta parte espiritual no la descarto, porque, digo, entiendes el por qué y cómo funciona. Y así te puedo poner infinidad de ejemplos que si de repente económicamente estoy mal el día que casi me quedo sin dinero, ese día algo pasa. Algo ocurre, pero de último momento te llega. Por ejemplo, ahorita estoy muy agradecido porque este podcast, un gran amigo mío me lo patrocina, ¿no? Wow. Y le agradezco infinitamente que nunca ha querido que diga su nombre ni quién es, porque él no lo hace por ego, ¿no? Entonces lo hace de corazón y pues le tengo mucho... Y recíbelo con mucha gratitud, porque en Kabbalah eso es el verdadero diezmo. El ayudar a alguien, sin esperar reconocimiento, sin esperar algo a cambio, y sobre todo que no dependa, que tu ayuda no esté condicionada por el reconocimiento social. ¿Algo más que quieras agregar, que creas importante? Pues de mi parte es todo. Espero les sirva entender que es súper importante tanto la salud mental, la salud emocional, pero también la salud energética. Observando que las terapias alternativas son eso, son terapias complementarias. Puedes estar en un proceso psicológico, ir a constelar y tu proceso psicológico va a avanzar más rápido porque tú ya trabajaste algo acá. O sea, estás cubriendo distintos puntos. Somos seres multidimensionales, hay que entender eso. Hay partes que le tocan a la ciencia, hay partes que le tocan a la parte espiritual. Entonces, cuando integramos todo, nos conectamos realmente con nuestro propósito. Y tengan cuidado con quién toman las terapias, sí, por favor, alternativas, ¿no? Sí, porque dentro de esta New Age ha ido creciendo, pero también se ha ido desinformando. O sea, a mí se me hace muy triste cuando le dicen a una persona, es que ven a esta sesión, no sé, de Reiki. Y ojo, yo sé que hay reikistas que tienen mucha ética, pero hay reikistas que volteas a ver su vida y dices, está peor que yo y me va a poner las manos encima. O sea, hay que tener ética, hay que tratar de ser lo más coherente posible entre lo que predicas y lo que haces, que está difícil llegar al 100% de la coherencia, pero hay que procurar, como terapeutas alternativos, sí hay que procurar tener ética y entender que en una sesión nadie queda en una sesión. No. Eso es imposible.
Y tampoco sabemos en cuántas sesiones van a quedar, porque seguido cuando acuden conmigo a sesiones de coaching o asesorías de padres y me dicen, oye, ¿en cuánto tiempo? No sé. Pues digo, no es un burrito que puedas meter al horno. Primera, yo a lo mejor brindo la información, pero el trabajo es de la otra persona. ¿Qué tanto se comprometa con su proceso? O sea, tengo una consultante que en 4 meses su vida ha cambiado muchísimo. O sea, de no tener resultados en su emprendimiento, de tener una relación súper tóxica, ha crecido mucho y se ha puesto como prioridad, porque el objetivo es ese. El objetivo de todo trabajo personal es ser tú tu prioridad. Los demás, si tú estás bien, todo tu entorno va a estar bien. Si tú cambias, cambia tu entorno. Cambia todo tu entorno. Entonces, tu principal objetivo a trabajar siempre eres tú. La gente, ¿cómo te puede seguir en redes sociales? ¿Cómo te puede contactar? Estoy en Holismo Terapéutico 33, tanto en Facebook, Instagram y TikTok. Va que va. Muchísimas gracias, mijo. No, todo un gusto. Y ya saben, amigos, ayúdenos a compartir, a suscribirse, a darnos su like. Déjenos sus comentarios, qué opinan de las terapias alternativas, qué invitados quieren que tengamos. Y nos vemos en el siguiente episodio de La Red del Podcast. Esto fue La Red el Podcast, con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo?